Para iniciar el día de hoy voy a dar pase al doctor Mesa, que es jefe de la subunidad de normalización técnica y desarrollo de la docencia. Listo, doctor, lo escuchamos. Gracias, buenas tardes. Continuando con nuestro jueves científico, hoy día 21 de diciembre del 2023, tenemos como ponente al doctor Daniel Anchante Llosa. Él es médico cirujano egresado en la Universidad Ricardo Palma, especialista en medicina intensiva por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico docente de la Universidad Ricardo Palma y coordinador de la subespecialidad de cuidados intensivos pediátricos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. El tema que va a tratar el doctor Anchante es shock séptico en pediatría. También debo mencionar que la asistencia se va a encontrar en el chat que lo tienen ustedes en su computadora. Doctor Anchante, buenas tardes, bienvenido. Puede continuar usted. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, son los objetivos del día de hoy. Vamos a avanzar. Teníamos antes algunas definiciones de sepsis. En general, esto ha ido cambiando. Ya las definiciones actuales no se está considerando la sepsis severa. Lo pongo como un dato, digamos, de antecedente histórico. Eh, Ahorita, en general, lo que se maneja es el shock séptico que está asociado a una disfunción cardiovascular, ¿no? En un desequilibrio entre la entrega y la entrega y em, la parte en la que el organismo puede, la captura, ¿no? Del oxígeno. Es un poco lo que se está viendo hoy en día, y todo el manejo que se hace está dirigido hacia mantener este equilibrio, ¿no? Entre la entrega y la captación de oxígeno. La causa más común después de sepsis en general en el mundo sigue siendo una causa alta de mortalidad, no solamente a nivel, digamos, de Latinoamérica o de esa parte del mundo, sino también en lugares donde existe también más medicina avanzada u otro tipo de realidad. Igual sigue siendo la sepsis un problema mundial, por lo cual ya hoy en día incluso hay el Día Mundial de la Sepsis, es que se utiliza o se usa para poder de una manera u otra recordar que es un problema a nivel mundial y que es algo que sigue incrementando mortalidad en nuestros niños. Poco para revisar la fisiopatología, existe una noxa, ¿no? Que ingresa al organismo, estas células interactúan con el organismo infeccioso y ocasiona una liberación de mediadores inflamatorios. Las citoquinas van a producir vasodilatación, ¿no? Y dañan el endotelio. El endotelio, lo que dañado va a causar aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Y esto va a hacer que la albúmina que está dentro, pues, de la zona vascular fugue, y con esta fuga de albúmina cae la presión oncótica, y con la caída de la presión oncótica disminuye también la volemia y el tema de la presión arterial en general sistémica. Además, las citoquinas actúan activando la cascada de coagulación, teniendo trombosis microvascular, y también puede presentarse lo que es la coagulación intravascular diseminada. Estos mediadores inflamatorios afectan la contractibilidad cardíaca y a la larga, bueno, en horas produce la disfunción miocárdica. Un esquema, en general la célula depende básicamente de glucosa y oxígeno para obtener energía. Va a haber una alteración en la captación, puede haber una alteración en el transporte y en la descarga. A cualquiera de estos niveles puede haber alteración en el shock séptico si no están alterados los tres. Y lo que produce finalmente es que se ingresa un metabolismo anaerobio, ¿no? Y este metabolismo anaerobio es lo que va a producir una tremenda reducción de la producción de ATP. Y esto hay que recordar que en un ciclo normal, en un ciclo de Krebs, ciclo aerobio, se producen alrededor de 36 ATPs. Si estamos pensando en un metabolismo anaerobio, este número disminuye considerablemente, alrededor de 2 a 4. Por lo tanto, es dramático lo que sucede con la falta de oxigenación a nivel sistémico, lo que finalmente produce acidosis. Y hay que recordar que la acidosis produce vasodilatación periférica, y esta vasodilatación periférica hay seguida de caída de las resistencias, y con la caída de las resistencias, compromiso del gasto cardíaco y la presión arterial.
Esa es la fórmula en realidad de entrega y captación de oxígeno. El DO2 está definido por la entrega de oxígeno y la entrega de oxígeno va a depender del CO, que es el gasto cardíaco, ¿no? En inglés es cardiac output, y por la concentración arterial de oxígeno. Pero acá es importante tener en cuenta, primero manejamos el gasto, dentro del manejo es por eso que el objetivo es mejorar la entrega de oxígeno, mejorando el gasto cardíaco. Pero también no tenemos que tener en cuenta lo que es la concentración arterial de oxígeno. Por lo tanto, la hemoglobina, que es un valor importante, tiene que ser optimizado siempre y verificado en el manejo del shock séptico. La clasificación clásica, digamos, ¿no? De shock en general, hipovolémico, obstructivo, distributivo, cardiogénico, y en el medio, por así decirlo, que tiene un poquito de todo el séptico, ¿no? Que tiene algo de cada uno de los tipos de shock. Algunas características de los distintos tipos de shock que hay, ¿no? En general, solo vamos a pasar. Y vamos a entrar a lo que es el manejo en sí del shock. ¿Ok? Algunas cosas que se han ido actualizando, otras se han ido revisando. Algo que se ha dado en los últimos congresos, las últimas revisiones, mesas redondas, simposios de shock, es la importancia del reconocimiento temprano. Y esto es algo que puede sonar sencillo, pero en la práctica no lo es. Hay trabajos bastante claros que hacen test sobre lo que es grupos de profesionales que los dividen entre alumnos, internos, asistentes, residentes, y cómo el gran problema o un gran porcentaje de errores en el reconocimiento del shock temprano, ¿no? Entonces, siempre que me toca hablar un poco sobre este tema, aprovecho estos minutos, esta pantalla, para poder invitarlos a todos a repasar nuevamente siempre sus criterios clínicos, hacer simulaciones, los equipos de emergencia deberían hacer simulaciones de shock y de sepsis grave constantemente, o al menos se sugiere que sea cada 6 meses. También los cuidados intensivos en general, ¿no? Porque esto es importante para tener un equipo bastante mejor capacitado. Siempre la intervención rápida va a ser mejor. Ojo que cuando yo hablo de intervención rápida no hablo de intervención desordenada. La rapidez no implica desorden. No, uno puede actuar de manera rápida y uno puede actuar de una manera ordenada, teniendo conocimiento y capacitación para poder atender ese tipo de pacientes de manera óptima. ¿Ok? Acá algunas herramientas diagnósticas. El signo clínico siempre va a ser lo más importante al inicio, después nos vamos a apoyar de algunas otras parámetros bioquímicos o de imágenes. El lactato sigue siendo un buen marcador, ¿no? Es un marcador bastante sensible, disminuye bastante cuando uno hace una buena resucitación de fluidos, te da alguna orientación, pero más que todo su valor, más que a un valor puntual, se evalúa la tendencia. La saturación venosa central, acá sí vas a tener que necesariamente un catéter central venoso, por lo tanto no es un marcador que sea utilizado en hospitalización o en emergencias porque requiere este tipo de dispositivo. En la UCI lo usamos de manera frecuente, ¿no? La ecocardiografía, eso depende del operador dependiente, y el gap CO2 que también se está utilizando hoy en día, que es el delta de la saturación arterial y venosa. Bien, esta es una guía que ustedes pueden encontrar en general, está también en castellano, viene traducida de las guías anteriores, que son las últimas que han salido, y hablan mucho sobre el paquete de reconocimiento. Hace un momento les mencionaba que el reconocimiento temprano del shock es probablemente uno de los pilares en los cuales las últimas reuniones que se han tenido de expertos le da bastante importancia. Y acá ellos le dan una especie de datos o de variables que incluyen este paquete de reconocimiento. Lo primero es la detección temprana, tiene que ver con un tema clínico, básicamente de evaluar al paciente, evidentemente con el antecedente de haber tenido un foco infeccioso, ¿no? Nos hemos dado sorpresas a veces que están manejando un shock, aparentemente séptico, y cuando hacemos una buena historia y preguntamos bien, no tenía ningún foco infeccioso, no había tenido historia de fiebre, no había tenido historia de algo que podría entenderse por ese sentido y era otra cosa. Entonces, la detección temprana con una buena historia clínica es importante. Y luego, después de la detección temprana, estás seguro que estás frente a un paciente con shock, pues la reanimación debe ser inmediata y sensible en el tiempo. Y esto es una palabrita que es importante cuando uno habla de sensible en el tiempo,
Significa de que los bolos administrados, los bolos de cloruro inicialmente, que es lo que se recomienda en general, o otro, pues el lactato también es recomendado, o soluciones balanceadas, eso lo ponemos adelante. El punto importante es que sea colocada de manera adecuada en el tiempo, ¿no? Los bolos no pueden ser colocados en 25, 30, 40 minutos, eso no sirve, tienen que ser colocados en un tiempo determinado de 15 a 20 minutos como máximo, ¿no? Es por eso que tiene que haber una buena comunicación con la enfermería para que esta resucitación sea adecuada. Si uno empieza a colocar o administrar volumen en un tiempo inapropiado, pues vas a creer falsamente que no hay respuesta cuando el problema no es el volumen, sino es cómo lo has administrado. La estabilización es lo siguiente, una vez que uno termina de hacer la parte de resucitación de fluidos y el adecuado monitoreo que debe tener el paciente inmediatamente después de haber iniciado ya el algoritmo del shock. Y siempre tienes que estar pendiente en lo que es la medición de procesos y correcciones. Siempre evaluar. Por ejemplo, yo pongo un bolo, administro volumen, tengo que evaluar la frecuencia cardíaca, tengo que ver que hay una respuesta. No voy a administrar simplemente porque lo dice el algoritmo, porque ya está está pegado en la pared de mi piso, de mi emergencia o de mi UCI, ¿no? Eso es algo que hay que siempre estar cuestionándote. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hay respuesta? ¿Qué ha pasado? Nos va a pasar muchas veces que al colocar un bolo de cloruro o un bolo de otro fluido, no hay una respuesta adecuada a la frecuencia cardíaca. Eso significa pues que ya no hay mayor espacio para volumen y deberías partir con drogas vasoactivas. Esos detalles son importantes tenerlos en cuenta. No tienes que cumplir necesariamente los 3 paquetes de bolos. Esto es algo que se va a ver y se está viendo que es bien importante en el manejo del volumen. Esta es una tabla, en realidad como una especie de score, sirve mucho sobre todo para las urgencias y emergencias, que es para un checklist de cómo uno puede ir evaluando un paciente para que nada se te pase, ¿no? Esto sirve mucho y está probado en los lugares de emergencias o urgencias donde lo han adoptado, les va mejor, porque hace de que no se pase nada, ¿no? Y a veces por el tema de la gravedad, la premura y sobre todo a veces la cantidad de pacientes que manejamos, sobre todo en el instituto, a nivel de emergencia, por ejemplo, hacen de que pueda pasar de manera natural que algunas cosas se te olviden. Cualquier paciente que llegue con shock séptico o sospecha de shock séptico, activas esta hojita y empiezas a llenar. Y ahí te vas dando cuenta y te va a ayudar a organizarte, a ser ordenado y además sirve como una especie de screening también para posterior y poder hacer inclusive trabajos de investigación más adelante para ver cómo han llegado los pacientes y cómo se han actuado según los pasos. Ese es el algoritmo más conocido, ha ido cambiando un poco en el tiempo, de la primera vez que salió por allá en 2012 con Carcilo, ha ido incrementando algunas cosas y algunas cosas han ido dejando de lado y otras cosas se han ido empezando a dar mayor importancia, ¿no? Por ejemplo, antes que hablábamos siempre de que el bolo debería ser de 20 por kilo, hoy en día se sabe que el bolo puede ser entre 10 y 20 por kilo, eso va a depender del tipo de paciente que esté delante tuyo, un nefrópata, un cardiópata, un desnutrido, alguien que pueda tener algún pobre manejo de volúmenes, pues mejor es empezar con 10 por kilo, ¿no? Siempre tener en cuenta que hay que corregir el calcio o la glucosa, por eso una de las primeras muestras, a veces lo discutimos con los residentes en las actividades académicas, una de las primeras cosas que uno tiene que tener en cuenta en los primeros minutos del manejo del shock es cuál es mi nivel de calcio, cuál es mi nivel de glucosa, porque son cosas que uno tiene que corregir. A veces no es la respuesta al droga vasoactiva o el volumen. Quizás la presión o la frecuencia cardíaca o el shock no mejore o no responda porque está en hipocalcemia o porque está en hipoglicemia. Corrigiendo eso, uno puede mejorar el resto, ¿no? Y hay que siempre cuestionarte, después de haber iniciado tu droga vasoactiva, tu inotrópico, si es que es un shock que es refractario o no a catecolaminas. Como ustedes ven en la columna de acá vertical, los tiempos son bien importantes. En teoría, el guiar al paciente, reconocerlo y el ya colocarle los bolos, deberías hacerlo en 15 minutos o menos. La realidad sabemos que dista mucho de este tiempo, sería bueno medirnos, ¿no? Probablemente sería interesante hacer una medición en el instituto de cuánto nos demoramos en tener todos estos pasos, empezando por la colocación de la vía, que es lo que demora a veces bastante, porque no estamos colocando intraóseas, entonces, que deberíamos hacerlo, pero por X motivos no se hace,
que no es ahorita momento para mencionarlo, pero sí, digamos, para tenerlo en cuenta, porque como ustedes ven, el tiempo es importante. Eso es lo que se llama una resucitación sensible en el tiempo. Todo va sumando. Mientras más nos demoremos en actuar, en poner los bolos, en iniciar las drogas activas, en pensar, por ejemplo, que necesitas un catéter central para iniciar una adrenalina o una norepinefrina, que es un error, puedes iniciar por vía periférica, por supuesto que sí, pero a veces se tiene ese concepto y todo eso retrasa el inicio de la droga vasoactiva y eso empeora al paciente. Esto es un poco ya más, digamos, actual, que es lo que se está utilizando. Esta es la campaña de sobreviviendo a la sepsis, está disponible, todos ustedes lo pueden ver, si estoy seguro que ya lo habrán revisado. Es parecido en realidad al algoritmo que les he presentado anteriormente, solo que esto, digamos, está variando un poco en el tiempo y algunas cositas que han ido cambiando, pero en general el primer paso es obtener la vía endovenosa, intraósea o intravenosa, cultivos, iniciar antibiótico empírico de acuerdo a la microbiología de donde estás, esto sería lo ideal, lactato y administrar los fluidos, ¿no? Y iniciar vasoactivos si es que el shock persiste. Y siempre tener en cuenta que debe haber una continua reevaluación constantemente, ¿no? Hay que tener en cuenta, quiero mencionarlo, que el shock refractario a catecolaminas es aquel que se define por una no respuesta clínica frente al uso de dos drogas vasoactivas a dosis altas. Esa es básicamente esa definición y ahí es donde uno debe partir con corticoide. En este caso, lo recomendado es la hidrocortisona. Pero cada vez son menos los pacientes que van a estos casos, cada vez son menos los pacientes que realmente lo necesitan. Nosotros en la unidad, por ejemplo, para compartirles un poco nuestra experiencia, sí tenemos pacientes con shock refractario a catecolaminas, pero son la mayoría oncológicos, ¿no? Que son los que, y realmente la literatura lo describe, ¿no? Pacientes desnutridos, oncológicos, con falla suprarrenal, son las que finalmente van a ir a refractariedad de vasoactivos y tienen que ir a corticoides. Esto es algo que ha cambiado un poquito también, si uno lo ve, lo que ahorita está haciendo un poco la campaña de previendo la sepsis es dividir en dónde estás, si estás en un lugar que tiene UCI o es un lugar que no tiene UCI. Esto a veces suena un poco confuso, ¿no? ¿Por qué quieren dividir esto? ¿Por qué lo hacen de esa manera? Pero hay que ver el espíritu como dicen, de la norma, o hay que ver el espíritu, hay que ver más allá de por qué hacen esta diferenciación. Y si vamos viendo lo que se está teniendo en cuenta hoy en día en los últimos años, es que la tendencia es a usar cada vez menos agua, a que razones y racionalices la decisión de colocar los bolos. Si uno ve y lo desglosa esta parte, esta imagen que ustedes ven, la diferencia entre en un lugar donde hay UCI o en un lugar donde no hay UCI es básicamente la decisión de usar o no usar el bolo. Si ustedes ven el lado azul, donde está la columna azul, en aquellos lugares, sistemas de salud donde hay UCI, lo primero que te dicen es, pon el bolo. ¿Por qué? Porque ya se sabe que la cantidad de volumen que uno utiliza en el tiempo en el que uno lo coloca puede llevar a congestión pulmonar y distrés respiratorio y puede acabar con una intubación que muchas veces no es posible en lugares donde no tienen UCI porque no hay la pericia, no hay la expertise, etc. Es por eso que en lugares donde no hay UCI te hacen un doble chequeo y te van a dividir a los pacientes. Vean el lado verde, bueno, yo lo veo verde, no sé ustedes si lo ven, tu color para mí es verde claro, pero bueno, este es el sistema de salud en los cuales no hay cuidados intensivos. Y aquí lo dividen en dos grupos, en el que tiene perfusión anormal sin hipotensión y el que tiene perfusión anormal con hipotensión. El que tiene perfusión anormal con hipotensión, bueno, ni modo, es hipotenso, hay que darle volumen. Pero aquel paciente en el cual tienes una perfusión anormal, pero tu presión aún no cae, ahí lo que se mantiene es básicamente mantenimiento de fluidos, control de monitoreo y miren, considerar directamente la droga vasoactiva. Alguien dirá, pero qué raro, ¿por qué voy a saltarme el paso del bolo? Porque se está viendo que el iniciar una droga vasoactiva en un paciente con riesgo de congestión pulmonar es menos peligroso que meterle agua y acabarlo intubando.
Y además, la capacitación para colocar una droga vasoactiva es distinta que para intubar un paciente de 3 kilos, de 5 kilos, de 10 kilos. Entonces, ese es un poco el espíritu de esto y es por eso que se ha hecho esta división. Vamos a ver en el tiempo, porque eso tiene un par de años todavía, cómo va. En la práctica, no sé, yo me manejo en un instituto donde tenemos UCI, por lo tanto siempre nos manejamos en la columna azul. De repente algunos de ustedes, los que están presentes en la sala, tienen oportunidad de estar en un lugar donde no hay UCI pediátrica y tienen que manejarse en el otro color, ¿no? En cuanto a las drogas activas, no hay, se habla de primera o segunda línea, se habla de la droga que necesite. De manera empírica, y hay un trabajo interesante en Pediatrics que habla sobre el uso de adrenalina como primera opción y segunda opción de adrenalina. Ya la dopamina en el tiempo ha ido dejando de lado, se sigue utilizando, pero no es, digamos, la primera opción. Y como les mencioné hace un momento, es totalmente factible y totalmente válido iniciar vasoactivos inotrópicos por vía periférica. Solo que hay que diluirlo, no vaya a ponerlo igual como si fuera central, ¿no? Algunas consideraciones importantes en cuanto al lactato, hay que tener los valores de riesgo, hay que ver la mortalidad, que por encima de 4 y sostenido, más que un valor puntual hay que ver la tendencia, el inicio de antibiótico ideal entre la primera hora del reconocimiento del paciente con shock séptico y ideal que sea dirigido a la microbiología del lugar donde estás, el cultivo que se supone que ya tomaste, te lo acabo de mostrar en pantalla, donde sale el cultivo dentro de los primeros pasos que hay que tomar y lamentablemente hoy en día, y les digo por experiencia de lugares donde estoy en UCI, nos seguimos olvidando, ¿no? Aún no tenemos al 100%, ha mejorado, yo diría que estamos a un 80, un 85%, pero aún nos olvidamos del cultivo, del IFI, ¿no? Por ejemplo, para pacientes con sepsis grave o shock séptico. Ojo que los virus también pueden hacer shock séptico. Entonces, y ya con el cultivo, en curso, revisándolo al tercer, quinto día, podemos hacer esta conducta de racionalizar el antibiótico y poder o escalar o desescalar de acuerdo a lo que salgan los cultivos. Y si estamos frente a un paciente que está en la hospitalización o ya es crónico y tiene dispositivos y está con shock séptico, pues lo ideal es recomendar el retiro de los dispositivos de acuerdo al tiempo en el que estén colocados, ¿no? Evidentemente, porque, y también el germen, que también es súper importante, porque hay gérmenes que son más sensibles para infecciones de tracto sanguíneo que otros, y eso hace de que tengas la obligación de retirar estos dispositivos. Una vez que avancemos, tenemos que tener las metas claras, tenemos que tener un mejor llenado capilar, una frecuencia cardíaca mejor, pulsos que están en también sin diferencia entre centrales y periféricos. Ojo con esto, a veces también otra cosa que veo, porque siempre tenemos grupos de alumnos, de residentes, cuando uno evalúa a un paciente con shock séptico, nos olvidamos de poner la diferencia entre el pulso periférico y el pulso central, y hay que escribirlo. Lo que no está, yo imagino, interpreto que no lo han revisado, no lo han visto, no lo han hecho, ¿no? Extremidades tibias, flujo urinario por encima de uno, el estado de conciencia que debe ir mejorando, siempre y cuando no esté intubado, presión arterial que sea un percentil de acuerdo para la edad, y estos valores que ya son más de laboratorio, ya son más dentro de la UCI, que tiene que ver con la cánula central. Cuando uno va a intubar a un paciente con shock, hay que tener en cuenta que no se debe colocar drogas hipotensoras, por lo tanto, si tú quieres una secuencia rápida de intubación, no vas a poner midazolam, vas a hipotensarlo más, ni mucho menos propofol, por ejemplo, no es recomendable, no lo vas a hacer, ¿no? La dosis de sedantes tiene que guardar relación con el estado hemodinámico, a veces nos pasa de que nos pasamos de sedantes y eso hace de que tengamos que aumentar la droga vasoactiva o el inotrópico que tengamos. Por eso hay que tener siempre un monitoreo adecuado y utilizar elementos que nos permiten evaluar la perfusión. Ejemplo, estoy con sedación, mida, fenta, queta, estoy con mida dosis altas, estoy con noradrenalina, estoy con adrenalina y no puedo disminuir la adrenalina, la dosis en la que está, pero sin embargo mi lactato está en caída, mi orina está mejor, mi saturación central está en 75, mis pulsos están adecuados, o sea, todo está yendo bien. ¿Y por qué no puedo bajar la droga vasoactiva? Probablemente por la sedación. Entonces siempre utilicen ese elemento auxiliar para poder ayudarse a tomar decisiones. En cuanto a corticoide, cada vez se usa menos, pero hay que tener en cuenta en quiénes, hace un rato lo mencioné, y si lo van a usar, usen hidrocortisona, 1 miligramo por kilo cada 8 horas.
La transfusión sanguínea va a depender de la hemoglobina. Hemos dicho que la hemoglobina tiene un papel importantísimo en el tema de la entrega de oxígeno, pero existe una actitud conservadora en general entre 7 y 10 y eso va a depender del tipo de paciente que tengas. No es lo mismo tener una cardiopatía, por ejemplo, un shock séptico, cianótica, hay que tener hemoglobina alta, ¿no? En un paciente que de repente previamente sano, etc. Ahí uno puede valorar entre 7 y 10, lo va a razonar. Por debajo de 7 hay que transfundir, ¿no? Y en cuanto a las plaquetas, no hay una recomendación sobre que haga una transfusión rutinaria. De todas maneras, por debajo de 5.000 es crítico, hay que transfundir, pero si se quiere hacer algún procedimiento, tiene que llegar a 50.000 y también hay que transfundir. Bien, eso sería todo con relación al manejo en sí del shock séptico. Si alguien tiene alguna duda, puede conversar para poder conversar. Gracias. Hay un participante que ha puesto la pregunta, bueno, muchas gracias por la ponencia. ¿Existe una fórmula para ver la hemoglobina con respecto al AGA para poder transfundir? Nosotros cuando tomamos la decisión de las transfusiones utilizamos el hematocrito, la hemoglobina del hemograma. Yo sí entiendo que a veces en algunos lugares utilizan la tira reactiva de la gasometría con una hemoglobina que se calcula en la misma gota de sangre que se manda a la máquina, pero aquí no lo tenemos así. Aquí la gasometría es gasometría y la hemoglobina va por otro lado. Entonces, usamos la del hemograma o la del hematocrito. Genial, Doc. Mientras también vamos esperando otras preguntas, yo puedo hacer una. Y mi pregunta sería, ¿cómo usted ve el rol de las nuevas tecnologías en salud, justamente para el entrenamiento de los médicos para el manejo de la sepsis en las Eh, universidades o qué es lo que sí, necesitamos nosotros aquí en el hospital yo como, creo que como en general como los temas de docencia han ido mejorando y están siendo un cambio bastante radical en los últimos tiempos. De hecho, la docencia dirigida a salud tiene varias particularidades. Nosotros tenemos formas de enseñar, pero a diferencia de repente de otras carreras, en general, ¿no? Sin decir es mejor o peor, solamente son distintas. En salud existen particularidades que un médico en formación tiene que ir obteniendo y a veces no siempre lo obtiene solamente de un libro o de una capacitación, o de una capacitación virtual o presencial o de clases teóricas o de ponencias. Todo eso suma, pero existen otros criterios más. Dentro de estos criterios, dentro de estos abanicos de posibilidades, se está abriendo bastante bien y está con mayor tendencia cada vez son las simulaciones. Las simulaciones en salud, las simulaciones en docencia, los grupos que se arman para esto, es a donde deberíamos apuntar. Y justamente en manejo y reconocimiento de shock existen ya claramente establecidos simulaciones clínicas, ¿no? ¿Qué es lo que uno debe hacer para poder evaluar al médico en formación y a los equipos también asistentes en emergencia, en UCI, la respuesta hacia un caso real, con tiempo y con particularidades que te van a pasar en el día a día? No es lo mismo responder una pregunta en un examen de opción múltiple que tomar decisiones con alguien que te está evaluando con una tabla y un lapicero, con un reloj delante tuyo mirando el tiempo, sabiendo dónde están las cosas, que si está el coche de paro con llave, que si está la vía colocado o no, cuál es el siguiente paso, mientras que en la simulación el paciente se sigue deteriorando, la cardíaca sigue subiendo y la presión sigue bajando. Esto es de mucha ayuda y yo personalmente pienso que es a donde deberíamos apuntar. Hacer más simulaciones controladas en áreas críticas para capacitación de nuestro personal en general y también pues de los alumnos que vienen a tratar con nosotros. Y en particular en el shock séptico en sí se debe hacer, porque es parte de esta formación que solamente busca mejorar las atenciones de los niños, ¿no? bien, Doc. Y una consulta, ¿esos simuladores están diseñados específicamente para población pediátrica? Sí, ¿Y qué sí, tan sí. accesibles son Sí, para los hospitales de nuestro país sí, o universidades ya públicas? ya tenemos universidades que están bastante avanzadas con clínicas de simulación. Hay simuladores para varios, en general, varios procesos, varias temas clínicas. Hay simuladores para paro, para shock séptico, para TEC grave, para colocación de tubo torácico, en general, ¿no? Ya hay, enseñanza de capacitación clínica por simulación, ¿no?
es básicamente un poco por ahí va el tema. Y sí, ya hay adaptones, ya hay programas, se puede ir adaptando. Todo es cuestión en realidad de poder coordinarlo y poder ir avanzando en ese sentido, ¿no? Bien, Doc. Muchísimas gracias por su exposición el día de hoy. Ya no hay más preguntas en el chat. Por favor, recordar apuntar su asistencia y aprovecho que ya cerca de las Navidades y deseándole felices fiestas a todos ustedes. Nos estamos viendo para una próxima ocasión. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación y hasta una oportunidad próxima. Gracias.